papá. Mira.
Bien, hermanos, en esta mañana que el Señor les bendiga. Vamos a dar principio a nuestro culto de adoración a nuestro Dios y vamos a ponernos de pie para comenzar con una oración para suplicar al Señor que nos haga el favor de honrarnos con su presencia. Oremos. Padre bendito que estás en el cielo, Señor, en esta hora te damos gracias por la vida y la salud que tú nos prestas, Padre. Y en este momento, Señor, te queremos pedir con un corazón humilde, Señor, pedir que tú te humilles y que nos acompañes en este lugar y que todo lo que se diga y se lleve a cabo, Señor, esté dentro de tu voluntad y que se hable solo tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, sentémonos por favor y vamos a empezar cantando a nuestro Dios esta mañana. Vamos a cantar el himno 182 en su libro de himnos, 182, Gloria a ti, Jesús divino. Gloria a ti, Jesús divino, gloria a ti por tus bondades, gloria eterna a tus piedades, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. Tú me amaste con ternura, y por mí en la cruz moriste, con ternura me quisiste, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, aleluya, a nuestro Salvador. Tengo fe solo en tu muerte, pues con ella me salvaste, y de eterna me compraste, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. Veremos en el cielo, a vivir contigo iremos, tu presencia gozaremos, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. Amén. Vamos a continuar, hermanos, y vamos a cantar ahora el coro número 5, Yo vivo, Señor, porque tú vives. Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás
antes de pasar a la enseñanza de nuestra clase de hoy, vamos a cantar el himno 44, Ya todo dejé. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa oí, qué rico ven a la luz. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor, que todo este mundo es la púrpura luz, el nombre del buen Salvador. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. De mi alma el anhelo por siempre será, más cerca vivir de la cruz. Por santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Oh, ven a Jesús, infeliz pecador, no vayas a ciegas ya más. Si ven a Jesús, nuestro gran Salvador, pues en él salvación hallarás. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Amén. Bueno, vamos a pasar a la enseñanza de esta mañana, hermanos. El texto que nos toca esta mañana, todos ustedes saben que hemos venido estudiando, analizando, aprendiendo de el libro de Primera de Pedro, aunque alguna vez debido a la contingencia tomé otra cita que en su momento nos fue de bendición, pero vamos a terminar el libro de Primera de Pedro, pero hoy vamos a ver los primeros 4 versículos del capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a leer los primeros 4 versículos. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vamos a orar. Adorable y buen Padre Celestial, que moras en lo alto de los cielos, Señor Santísimo, nos presentamos delante de ti, Padre Santo, para suplicarte que en tu gracia, en tu misericordia, en tu bondad, nos hagas el favor de iluminarnos con tu santa palabra, Señor, tocar nuestros corazones y nuestra mente
para que tu palabra pueda llegar a nuestras vidas y hacerse sencilla y que la podamos entender para ponerla en práctica. Te damos honra y gloria por la bendición de tu palabra y de tu Santo Espíritu que nos ayuda. Y te agradecemos que tú estés con nosotros y te suplicamos que por favor nos apruebes como tus hijos y nos apruebes como tu iglesia. En el nombre de Jesucristo te rogamos que un día puedas decir de nosotros que somos la iglesia por la que Cristo viene a la tierra. Por favor, apruébanos como ellos. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a tener nuestra enseñanza de esta mañana y es inusual. Nuestra enseñanza de esta mañana es inusual porque pues yo soy el pastor de esta iglesia y nunca he predicado un mensaje a los pastores, pero hoy lo voy a hacer. Hoy lo voy a hacer, es el pasaje que nos toca y este pasaje está dirigido a los pastores. Lógicamente, hermano, lógicamente que usted como iglesia va a recibir bendición también. La palabra de Dios es viva y eficaz y cuando la usamos apropiadamente siempre trae bendición a nuestra vida. ¿Qué significa la expresión? Voy a salirme un poquito del tema. ¿Qué significa la expresión viva y eficaz? Dice la Biblia en el libro de los Hebreos 4, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Significa, mi hermano, que la misma palabra que a mí me puede hablar de un problema que yo tengo personal, a otra persona que está escuchando la misma palabra, el mismo pastor, el mismo mensaje, el mismo texto, le va a hablar de otro problema y le va a solucionar otro problema que esa persona tenga en ese momento. Significa que la palabra de Dios no es una, no sé cómo explicarlo, no es pues un tronco que es igual para todos. O sea, la palabra de Dios a mí me dice una cosa, pero el mismo mensaje, la misma bendición de escuchar a un pastor que tiene la voluntad, la aprobación de Dios, ese mismo pasaje se hace vivo, se transforma y a ti te da otra bendición y otra solución y otro mensaje. Entonces, eso es lo que significa la palabra de Dios. Entonces, por eso yo estoy diciendo esto. Este mensaje va dirigido a los pastores, pero la iglesia va a recibir bendición porque la palabra de Dios va a darle a cada uno lo que necesita. Ese es nuestro Dios que tenemos. Ahora, mi hermano, usted dirá, bueno, pastor, pero ¿a qué pastores le va a predicar? Bueno, yo espero que haya alguno por ahí que no en este momento, porque si es pastor, pues en este momento él ya debe estar predicando, pero un día puede escuchar y que Dios toque el corazón de ese pastor y que ese pastor sea capaz de humillarse delante de Dios para aceptar y poner la palabra de Dios por encima de cualquier doctrina, por encima de cualquier pastor, por encima de cualquier maestro y por encima de cualquier enseñanza. Entonces, cuando Dios encuentra un corazón humilde y humillado, Él se encarga de lo demás. Pero por lo pronto vamos a pasar a nuestra clase. Como usted ya vio, hermano, este mensaje, este pasaje de la Escritura está dirigido a los pastores, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer como pastores es buscar primero que nada la aprobación de Dios. Hemos dicho en algunas ocasiones que para que un rey realmente sea rey debe tener un reino. Pero en esta ocasión quiero decir, para que un pastor realmente
realmente haga lo que Dios está esperando. Primero que nada tiene que tener la aprobación de Dios. Tiene que tener la aprobación de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aprobado. Necesitamos tener la aprobación de Dios. Necesitamos que Dios respalde lo que estamos haciendo. Que Dios sepa que estamos haciendo lo correcto y apruebe. Ahora, pastores, y vamos a ver, si vamos a hablar de hacer la voluntad de Dios, yo quiero en esta mañana tomar un tema. Y el tema principal, hermano, un pastor no es pastor si no puede guiar a sus ovejas a la gloria. Esa es la meta. La meta del pastor no es llenar una iglesia. La meta del pastor no es hacer mucho dinero. La meta del pastor no es bautizar muchas almas. La meta del pastor es llevarlos a la gloria. Por eso Cristo dijo, ¿de qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Y de qué aprovecha un pastor si ganare todo el mundo y las almas se pierden? Entonces lo más importante es que las almas puedan llegar a la gloria, guiarlos en la manera correcta para que puedan alcanzar la gloria de Dios. Y pues por esa razón voy a tomar en esta mañana el tema de la inseguridad de la salvación. Ese es el tema que voy a tomar, esperando que un día haya un corazón de un pastor humillado delante de Dios, humilde delante de Dios, pobre de espíritu, y que sea capaz de entender y aceptar la palabra de Dios. Vamos a empezar con la inseguridad de la salvación. ¿Por qué pusimos este título? Bueno, porque es precisamente lo opuesto a la seguridad de la salvación. ¿Sí? La seguridad de la salvación. Nosotros estamos predicando, aprendiendo, enseñando a través de la Biblia que la salvación es muy insegura. Y vamos a ver primero, hermano, todos nosotros, y este mensaje básicamente va dirigido a los pastores de la seguridad de la salvación, los que predican la doctrina de la seguridad de la salvación. Y los que, antes de empezar, quiero decirles, yo prediqué 36 años la doctrina de la seguridad de la salvación, y por eso puedo decir, sé de lo que estoy hablando. Ahora, para ahorrarnos tiempo, hermano, vamos a decir rápidamente los puntos principales de la seguridad de la salvación. Primero que nada, las personas que creen en la seguridad de la salvación y que predican la seguridad de la salvación, la primera cosa que decimos o que dijimos en su momento también nosotros es que es un regalo de Dios. ¿Sí? Es un regalo de Dios. Y aquí vamos a ir rápidamente con las citas. No vamos a buscarlas porque todos las conocemos de memoria. Sabemos que en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. La salvación por gracia, mi hermano, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El segundo punto que tomamos es que es gratis. Gratis. Romanos capítulo 3 y versículos 23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Luego dice el versículo 24,
siendo justificados gratuitamente. Gratuitamente, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Bueno, hermanos, no sé si me estoy equivocando en este sentido, porque yo estoy dirigiéndome exclusivamente a los pastores, pero quizás haya personas que todavía no pueden ver, personas que no son pastores, que son oyentes, que son creyentes, personas que no son parte de nuestra iglesia, y que todavía no pueden ver esto con claridad. Entonces, discúlpenme, me fui directamente a los pastores, pero seguramente en este momento nos está escuchando otras personas que no son pastores y que no tienen el mismo conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, definitivamente vamos a verlo en la Biblia. Vamos a tomar el tiempo. Entonces dijimos que la primera cosa que se dice es que es un regalo de Dios. Y vamos a buscar rápidamente el libro de los Efesios, capítulo 2 y versículos 8 y 9. El libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Ahora sí, si usted lo tiene, hermano, voy a recalcar ahí la palabra que es un don de Dios. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Aquí, esto es la salvación por gracia y esto es palabra de Dios. Esto no se puede refutar, no se puede poner en tela de duda. O sea, si la Biblia dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, y que no es algo que nosotros obtenemos, sino que es un regalo que Dios nos da, hay que dejarlo de esa manera. Y si dice que no es por obras, hay que dejarlo de esa manera. Esto es palabra de Dios. Palabra de Dios. Ahora, rápidamente vamos al segundo punto, que se encuentra en el libro de los Romanos, capítulo 3. El libro de los Romanos, capítulo 3, y versículos 23 y 24. Dice el versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente. O sea, es un regalo de Dios y es gratis. La palabra gratuitamente todos la entendemos, que es gratis. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, la salvación por gracia es un regalo de Dios y es gratis. Además, mi hermano, es por la fe. Es por la fe. No es por obras para que nadie se gloríe. Y además es instantánea. ¿Sí? En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 30, el carcelero le pregunta al apóstol Pablo y a Silas, y les dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y sacándolos fuera les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, entonces, hermano, así muy rápidamente, la salvación que Dios te ofrece como un regalo de Dios es gratis, es por fe, es sin obras y es instantánea. Pero también vamos a ver más profundamente esto. Y decimos, ¿cuál es el alcance de la salvación? O sea, esta salvación que Dios te da, que Dios te ofrece como un regalo gratis, por fe, sin obras, instantáneamente, la puedes tener en el mismo momento que la pidas. O sea, ¿a dónde te lleva? ¿Hasta dónde te alcanza? Y vamos a ver en la Biblia, mi hermano, en la Biblia. ¿Por qué? Porque muchas personas, la doctrina de la seguridad de la salvación está prometiéndole a la gente que si aceptan a Cristo,
se van a ir, ya están en el cielo está asegurado, por eso se llama doctrina de la seguridad de la salvación. El cielo está asegurado y no hay nada que usted pueda hacer para perderlo. No se puede perder, por eso se llama seguridad de la salvación. Pero bíblicamente, ¿qué tanto respaldo tiene esta doctrina? Bueno, miren, mi hermano, vamos a ir, estamos en el libro de los Hechos y vamos a quedarnos aquí. Yo tenía otra cita más adelante, pero ya estamos aquí en el libro de los Hechos y vamos a ver el capítulo 2, por favor. Vea conmigo el capítulo 2 de los Hechos. Y vamos a leer los versículos 21 y versículo 40. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 21 y versículo 40. Dice el versículo 21. Estamos hablando del primer sermón de Pedro, el primer mensaje de Pedro después de la resurrección de Cristo. Y dice, versículo 21, dice el apóstol Pedro: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por favor, no le quite y no le agregue. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que toda persona, de acuerdo a la palabra de Dios, toda persona que invoque el nombre del Señor es salvo. Así de fácil. Esto es palabra de Dios. Toda persona que diga: Señor Jesucristo, por favor, sálvame, es salvo. Esta es la promesa de Dios. Olvídese de que tiene que hacerlo de corazón. Sí, tiene que hacerlo de corazón. Pero primero que nada tiene que invocar el nombre del Señor. Y dice la Biblia que toda persona que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero la pregunta es: ¿salvo de qué? ¿Salvo de qué? En el versículo 40 nos da la respuesta y dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ahora, la doctrina de la seguridad de la salvación dice que si invocas el nombre del Señor, Cristo te salva del infierno. No, eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice Dios. Eso no es lo que dijo el apóstol Pedro. Eso no es lo que dijo el Señor Jesucristo. Lo que la Biblia dice es que sed salvos de esta perversa generación. ¿De qué está hablando? Ser salvos del presente. Ser salvos del presente, de lo que vives, no de a dónde vas. Mire, vamos a ir al libro, vaya conmigo por favor al libro a los Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 1, el versículo 4. Por favor. Gálatas, capítulo 1 y versículo 4 dice de la siguiente manera. Dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, hablando de Jesucristo. Sí, la última parte del versículo 3, las últimas palabras del versículo 3 dice: nuestro Señor Jesucristo. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos ¿de qué? Del presente siglo malo. Yo pregunto, ¿qué derecho tienen los pastores? Pastor, ¿qué derecho tienes tú a cambiar la palabra de Dios? ¿Qué derecho tienes tú a decir que Cristo se dio en la cruz del Calvario por nuestros pecados para librarnos del infierno? ¿Dónde aparece la palabra infierno aquí? Si tú cambias la palabra infierno por la palabra el presente siglo malo, mi hermano, tú estás pervirtiendo el Evangelio. Y tú sabes lo que la Biblia dice en el mismo libro de los Gálatas, aquí, versículo 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Bueno, si una persona cambia la palabra, la expresión librarnos del presente siglo malo para decir librarnos del infierno, está pervirtiendo el evangelio de Cristo. ¿Tú puedes ser esa persona, mi hermano? Tú puedes ser esa persona. Y mira lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia. Si tú eres una de esas personas, entonces vea lo que dice la Biblia en el versículo 8.
Dice, mas si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente o pervertido del que hemos anunciado, sea maldito. Yo pregunto, mi hermano, ¿no tienes miedo de que esta maldición caiga sobre ti y sobre tus seres amados? ¿No tienes temor? Versículo 9, para que no pienses que a Pablo se le escapó como a mí se me escapan palabras, para que no pienses que a Pablo se le escapó, dice Pablo, lo reafirma, dice versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Mi hermano, sé humilde, humíllate delante de Dios, humíllate delante de Dios, no cambies. Aquí nada más en el versículo 4, tú puedes traer esa maldición para ti, para tu familia, para tus oyentes, para tu iglesia. El apóstol Pablo escribió en el versículo 4 que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Déjalo de esa manera y predícalo de esa manera, enséñalo de esa manera y vívelo de esa manera. Si cambias, entonces, si lo cambias, estás pervirtiendo el evangelio de Cristo y la maldición del anatema caerá sobre todos tus oyentes. Humíllate delante de Dios y corrige. Seguimos leyendo, mi hermano, rápidamente. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículos 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. La palabra de Dios dice, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados. Dígame un sinónimo de la palabra rescatado. Salvado. Salvado. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Entiende esto, mi hermano? ¿Entiende esto? Versículo 19. La sangre preciosa de Cristo, como la sangre de un cordero, fue derramada en la cruz del Calvario, versículo 18, para rescatarnos a ti y a mí de nuestra vana manera de vivir. Esto es palabra de Dios, mi hermano. Sé valiente. ¿Alguna vez te has dado cuenta que cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, no era para que tomara la lanza y se fuera a la guerra? No era para que desenvainara la espada y se fuera contra el enemigo. O sea, cuando Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente para poner en obra todo lo que yo te he mandado. Mi hermano, sé valiente para reconocer. Si tú eres un pastor de la doctrina de la seguridad de la salvación, sé valiente para reconocer que estás equivocado. La sangre de Jesucristo se derramó en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestra vana manera de vivir. Y eso no tiene nada que ver con el lugar a donde vas, sino en el lugar
en que has crecido y te has criado. Y las costumbres en las que siempre has vivido. Entonces, mi hermano, decir que Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos del infierno es pervertir el Evangelio y es traer la maldición del anatema sobre ti y sobre tus oyentes. No sé, hermano, tenemos más citas, pero hay mucho que abarcar en esta mañana. Pero puedes ver en el libro de Tito, capítulo 3, versículos 3 al 5, donde el apóstol Pablo dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo rebeldes, insensatos, toda clase de pecado. Dice, versículo 4, pero cuando se mostró la bondad de Dios y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, nos salvó, pero ¿de qué? De lo que éramos en otro tiempo, no de a dónde íbamos. El infierno, mi hermano, es el lugar hacia donde usted va, pero de lo que Cristo le salva es de lo que usted era en otro tiempo. Esto, mi hermano, es palabra de Dios. No la pervierta, no la tuerza, no le agregue, no le quite, no le cambie. No traiga maldición sobre su vida. Todo evangelio pervertido cae en el anatema. Cuídate a ti mismo, mi hermano. Cuídate a ti mismo. Vamos a pasar al siguiente punto. Por favor, vamos a hablar en este momento de algunos textos, mi hermano, algunos textos que se prestan mucho a confusión. Yo sé, yo también los prediqué, yo también los enseñé. Hay muchos textos que se prestan a confusión. Le voy a tocar algunos de ellos. Por ejemplo, San Juan 3:16. Es el texto que todos sabemos de memoria. San Juan 3:16. Si usted no lo sabe de memoria, búsquelo. Pero yo se lo voy a decir de memoria. Cristo dijo, en San Juan 3:16, Cristo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese texto se presta a confusión. Cualquiera puede decir, aquí está, pastor. Si yo creo en Cristo, aquí dice la Biblia que si yo creo en Cristo, entonces tengo vida eterna. Y la vida eterna es eterna. Dicen por ahí, especialmente lo de la seguridad de la salvación, dice, si yo perdiera la vida eterna, entonces no sería eterna. ¿Sí? Pero ahorita vamos a analizar otro. Bueno, ya analizó este texto, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aparentemente, este texto dice que lo único que tienes que hacer para tener vida eterna es creer en el Señor Jesucristo. Ahorita lo vamos a analizar. Vamos a ver otro texto que también se presta a confusión. Es San Juan, capítulo 5 y versículo 24. San Juan, capítulo 5 y versículo 24. Este texto también se presta mucho a confusión. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si usted toma estos textos tal como están, por eso cae en confusión. Y ahorita le voy a decir cuál es la clave de esto. Tenemos dos claves para esto. Vamos a ver otro texto más que se presta también mucho a confusión
y que es muy usado, era muy usado por mí y es muy usado por las personas que predican la seguridad de la salvación, y es Primera de Juan capítulo 5. Vamos a ver Primera de Juan capítulo 5 y los versículos 11 y 12. A mí me encantaba usar estos textos cuando predicaba en los ranchos, cuando predicaba en los pueblos, me encantaba usar estos textos, eran mis textos favoritos. Y dice el versículo 11 y 12, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. Y este es el mandamiento, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Sí? Vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a decir, hermano, que todo esto es un problema de mala interpretación y mal uso de algunas palabras. Y vamos a empezar por la palabra creer. Jesucristo dice en San Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces las personas dicen, bueno, si yo creo en Cristo tengo vida eterna, y por eso andan por la calle, andan en las colonias, o andan en las macroplazas, o andan en los estadios, llenando los estadios y diciéndole cree en Cristo para que tengas vida eterna. Pero no confunda la palabra creer en Cristo, mi hermano, que creer solamente que Cristo vivió. Si usted cree en Cristo, mi hermano, usted tiene que creer todo lo que Cristo dijo. No se trata de creer que Cristo vino y murió por ti en la cruz del Calvario. Si usted verdaderamente cree en Cristo, vamos a tomar como base, así rápidamente, el Sermón del Monte. ¿Qué es lo primero que dice Cristo en el Sermón del Monte? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si usted cree en Cristo, usted tiene que empezar por humillarse delante de Dios. Humillarse completamente. ¿Sí? Y seguimos leyendo. Pero luego hablamos de, dice Cristo, en Mateo, estamos en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, y dice Cristo, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y también, estoy en Mateo capítulo 7 y versículo 19. El versículo 20 dice, porque de cierto os digo, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, mi hermano, creer en Cristo es poner en práctica esto. No es nada más decir, yo creo que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Yo creo que Cristo es el Hijo de Dios. No, necesitas vivir, creer, poner en práctica lo que Cristo predicó y enseñó. Déjame darte un ejemplo. San Juan capítulo, no lo busqué. San Juan capítulo 14, versículo 21. Cristo dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, no se trata nada más de creer en Cristo. Tú tienes que demostrarle a Dios que le amas. Por eso Cristo dice en Lucas 6:40, ¿por qué me llamáis? Busca esto, búscalo en su Biblia. Lucas 6:40. Para las personas que dicen, nada más tienes que creer en Cristo. Cristo dice, así como dijo que el que en él cree tiene vida eterna, también dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:40. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Entonces, mi hermano, no es suficiente con que tú llames a Cristo el Señor de tu alma, el Señor de tu vida, el Señor de toda mi familia. Necesitas hacer lo que Él dice. Creer en Cristo es vivir lo que Él demanda. Es hacer lo que Él pide que hagas. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
Pero mira, mi hermano, te voy a dar un texto más claro para que lo puedas ver con claridad. Mateo capítulo 7 y versículo 21. Mateo 7, 21. Dijo Jesucristo, no todo el que me dice, Señor, Señor, ok, entrará al reino de los cielos. Déjeme explicar este texto de acuerdo con lo que Pedro predicó en su primer sermón. En Hechos capítulo 2, ya lo vimos. Hechos capítulo 2, versículo 21, ¿qué dijo Pedro? Dijo, todo aquel que invocare el nombre del Señor, dígalo, será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es palabra de Dios. Eso es palabra de Dios. No puede estar mintiendo. Sin embargo, Cristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Que Pedro y Cristo se están contradiciendo? No, mi hermano. Significa que no es lo mismo ser salvo que entrar al reino de los cielos. No es lo mismo. No es lo mismo ser salvo que tener vida eterna. No es lo mismo. Para ser salvo solamente tienes que confesar el nombre del Señor, creer en Cristo como tu Salvador personal. Para entrar al reino de los cielos, mi hermano, usted tiene que poner en práctica, creer en el Señor Jesucristo y poner en práctica todo lo que Él mandó que hiciéramos. Pregunto, ¿está usted en Mateo capítulo 7, versículo 21? Voy a buscarlo porque, miren, hermano, Mateo capítulo 7, porque esto es muy importante para que usted lo analice muy despacio. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice estas palabras. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Aquí no está hablando de ser salvo. Aquí está hablando de entrar al cielo. O sea, tú eres salvo y comienzas tu relación con Dios en una vida cristiana. Y cuando mueres es cuando se decide si vas a entrar al cielo o no. Entonces, hay una vida de por medio entre ser salvo y entrar al reino de los cielos. Hay un espacio de tiempo. Es como cuando los judíos salieron de Egipto, no entraron inmediatamente a la tierra prometida, pasó una vida, 40 años en el desierto. Bueno, en nuestra vida como cristiano, cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador personal, empieza una vida de cristiano que tiene como meta entrar al cielo, pero no se logra hasta que mueres. Ahora, vamos a ver esto. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Al cielo se entra, mi hermano, a través de hacer la voluntad de Dios, no de creer en Cristo. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, es el día que se presenten delante de Cristo, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, vea lo que dice empezando en el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. No solamente las cree. Lógicamente para hacerlas tienes que creerlas. Pero muchas personas se estacionan en el creer y no llegan a hacer. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Insensato, que edificó su casa sobre la arena. Lógicamente, la casa que está edificada sobre la roca permanece. La casa que está edificada sobre la arena se derrumba.
y va al fracaso. Entonces, mi hermano, tú decides si edificas tu casa sobre la roca o sobre la arena. Para edificar tu casa sobre la roca necesitas hacer lo que Cristo mandó, no solamente creerlo. No te estaciones en creer, no te detengas en creer. Primero tienes que creer y luego tienes que hacer. ¿Por qué crees que el apóstol Santiago escribió en Santiago 2:24? Busque Santiago 2:24, por favor. ¿Por qué cree usted que Santiago escribió estas palabras en Santiago 2:24 y dijo: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe? Mi hermano, entre la salvación por gracia, que te perdona tus pecados pasados y te perdona, te libra de la vida que has vivido hasta el momento que recibes a Cristo. Te salva de esa vida, te salva de las costumbres que traes de tu casa. Esa salvación solamente te alcanza para comenzar una nueva vida en Cristo. Te salva de las cosas pasadas, no futuras. Pero la vida eterna es muy diferente. La vida eterna es para que tú puedas entrar al cielo. Es para que tú puedas entrar a la gloria. Y hay una diferencia, mi hermano, está en la Biblia. Está en la Biblia. Dígame usted, ¿quién fue el apóstol que más habló de la salvación por gracia? De la salvación gratis. ¿Quién es? El apóstol Pablo. Él escribió el libro a los Romanos, el libro de Corintios, de Gálatas, de Efesios, y en todos esos pasajes nos habla de que la salvación es gratis. Pero mire, le voy a mostrar algo. Vaya conmigo, por favor, al libro de los Romanos. Vaya al libro de los Romanos. Vamos a ver la diferencia entre la salvación por gracia y la vida eterna. Y del mismo hombre, del apóstol Pablo. Busque por favor en Romanos 3:24, o 3:23 y 24. Romanos 3:23 y 24. Fíjese bien, dice la palabra de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto, esto lo escribió el apóstol Pablo. Ahora dice el apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea, es gratis. La salvación por gracia es gratis. Pero el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 2 y versículos 5, 6 y 7, el mismo apóstol Pablo escribe estas palabras. Dice el versículo 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el justo juicio de Dios, el cual Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Con qué pagará Dios las obras de las personas? Versículo 7: con vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Las personas, ponga atención, versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Tú quieres tener vida eterna? ¿Quieres alcanzar la gloria de Dios? ¿Quieres entrar a la gloria de Dios? ¿Quieres vivir la eternidad con Cristo? Necesitas tener la vida eterna. Pero para tener la vida eterna tienes que hacer obras para que Dios te pague con la vida eterna por las buenas obras que tú hagas. La vida eterna es el pago que Dios dará a las personas por las buenas obras que hagan mientras viven el cristianismo. Ponga atención, la última expresión del versículo 5 dice: el justo juicio de Dios, el cual pagará
pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Con qué pagará? Con la vida eterna. Ponga atención. El apóstol Pablo es el apóstol de la salvación por gracia. Él siempre está hablando de la salvación por gracia, que no es por obras. Todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Aquí mismo. Romanos 3:28. ¿Qué dice Romanos 3:28? Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. En Gálatas 2:16, ¿qué dice? Dice que ningún hombre será justificado delante de Dios por las obras de la ley. Y tenemos cientos de textos donde dice que la salvación no es por gracia, perdón, no es por obras. Y Pablo es el apóstol de la salvación por gracia, de la salvación gratis. Pero no es lo mismo salvación por gracia que vida eterna. Cuando Pablo habla de vida eterna, habla de un pago que Dios dará por las obras que hagamos. Pastor, por favor, entiende. Bíblica, si para ti, a ti te han enseñado, porque a mí me lo enseñaron, y yo lo prediqué y lo enseñé, que aceptar a Cristo es la salvación y que esa salvación te alcanza para entrar a la vida eterna, ese es un error. Mira, mi hermano, entiende. Si la salvación por gracia fuera suficiente para que tú pudieras entrar al cielo, entonces Pablo estaría loco. Porque en un texto habla de que la vida eterna es el pago que Dios va a dar por las buenas obras que hagas mientras vives en esta vida cristiana. Y en otro texto dice que la salvación es completamente gratis y que no es por obras para que nadie se gloríe. Eso solamente lo puede ser una persona demente que no esté en sus cabales. Pero el problema no es Pablo. El problema eres tú y tus maestros que te enseñan. Y tú como maestro que estás enseñando. La salvación por gracia es gratis. La vida eterna es el pago que Dios da por las obras que hacemos. Por eso el Señor Jesucristo dice en San Juan capítulo 5, versículo 28, vaya por favor conmigo, San Juan capítulo 5, versículo 28 y 29, dice el Señor Jesucristo: dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. O sea, está hablando de la resurrección. Y entonces en la resurrección, no en la salvación por gracia, sino en la resurrección, dice, y los que hicieron lo bueno, los que hicieron buenas obras, saldrán a resurrección de vida, vida eterna. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Por eso Santiago dice, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Mi hermano, por favor, usted necesita entender esto. Porque de lo contrario, usted tiene la maldición del anatema de predicar un evangelio pervertido. Yo también lo prediqué durante muchos años, mi hermano. Dios me hizo el milagro de mostrarme la verdad y yo la acepté. Haz lo mismo. No te condenes. No condenes a tu familia, no condenes a tu iglesia. Ahora,
voy a pasar a otras palabras, a otros textos que producen confusión. Había yo mencionado Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan. Mi hermano, estoy tratando de darte lo mejor que puedo. Te voy a decir una cosa, si eres un pastor, te voy a decir una cosa. Primera de Juan, capítulo 5. Busca Primera de Juan, capítulo 5. Ya lo vimos hace un momento, pero vamos a volver a tocar. Si tú eres un pastor, te voy a decir una cosa, mi hermano. Estoy tratando de abarcar lo más que puedo en este tiempo, en este video, en esta enseñanza. Pero si te interesa, mi hermano, tengo más textos que respaldan la enseñanza. Estoy dando lo indispensable solamente para poder avanzar y abarcar todo lo más que puedo para ayudarte a que lo veas con claridad, mi hermano. Estamos en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Vamos a tocar el versículo 12. Este es un problema, mi hermano, también. Dice el versículo 12, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna, lógicamente. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Este texto se presta mucho a confusión. ¿Por qué? Porque a ti te han enseñado, mi hermano, en la doctrina de la seguridad de la salvación, a ti te han enseñado que cuando recibes a Cristo como tu Salvador personal, ya Cristo entra a tu corazón y nada ni nadie lo puede sacar. Y déjame decirte, usan el texto de Romanos capítulo 8. Ve conmigo, por favor, a Romanos capítulo 8. Y vamos a leer los versículos 38 y 39. Romanos 8, 38 y 39. Dice el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces a ti, equivocadamente, usan este texto, lo malinterpretan para decirte que cuando Cristo entra a tu corazón, tú eres inseparable de Cristo. Nada te puede separar de Cristo. Que no hay absolutamente ninguna fuerza, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada te puede separar del amor de Cristo. Y entonces te enseñan y te dicen, hermano, eres inseparable de Cristo. Cuando Cristo entre a tu corazón, entonces tú lo vas a tener contigo por toda la eternidad. Nadie te puede separar de Cristo. Y mientras tú tengas a Cristo, de acuerdo con Primera de Juan 1:12, mientras tú tengas a Cristo tienes vida eterna. Así nace la hereje doctrina, la satánica doctrina de la seguridad de la salvación. ¿Cómo nace? Nace con las malas interpretaciones de la Biblia. Te lo voy a demostrar con la Biblia. Versículo 38. ¿Qué dice la primera expresión del versículo 38? Dice, por lo cual. ¿Sí? Por lo cual. ¿Qué significa la expresión por lo cual? Significa por esto. Por lo que acabo de decir. No por lo que voy a decir, por lo que ya dije. ¿Qué es lo que ya dije? Versículo 37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú no eres, ponga atención, otra vez voy a leerlo para que lo pueda entender. Versículo 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, o sea, porque soy, en el nombre de Cristo puedo vencer todo lo que venga. Entonces, mi hermano, lo que este texto dice es que tú puedes vencer. Si tú tienes el propósito de llegar a la gloria, tú puedes vencer todos los obstáculos. Este texto no dice que tú eres inseparable de Cristo. Dice que todo lo puedes vencer. Por eso dice,
Dice el versículo 37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida. ¿Por qué dice esto? Porque en el versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará? ¿Tribulación? No, porque en el nombre de Cristo puedo vencer la tribulación. ¿Angustia? No, porque en el nombre de Cristo puedo vencer la angustia. ¿Persecución? No, porque puedo vencer en el nombre de Cristo. ¿Hambre? No. ¿Desnudez? No. ¿Peligro? No. ¿Espada? No. Yo lo puedo vencer todo en el nombre de Cristo. Por eso no me puede separar, por eso nada me puede separar de Cristo, porque lo puedo vencer, pero no soy inseparable de Cristo. No soy inseparable de Cristo. Y te lo voy a volver a demostrar con la Biblia. ¿Quién escribió la carta a los romanos? Fue el apóstol Pablo. ¿Sí? Fue el apóstol Pablo. ¿Quién escribió la carta a los Gálatas? Fue el apóstol Pablo. Ahora ve conmigo, por favor, al libro a los Gálatas, capítulo 5. Y la misma persona que escribió el libro a los Romanos, donde a ti se te hace creer que tú eres inseparable de Cristo, que no es verdad, el mismo escritor te hace ver que están equivocados. Gálatas capítulo 5, versículo 4. A ti te enseñaron que tú eres inseparable de Cristo, que nada ni nadie te puede separar de Cristo. Pero Pablo dice, el mismo apóstol Pablo que escribió Romanos capítulo 8, versículo 38, es el mismo que escribió Gálatas 5, 4. Y dice, de Cristo os desligasteis. De Cristo os desligasteis. ¿Sabe qué significa la palabra desligar? Significa separarse. ¿Cómo podría el apóstol Pablo, número 1, hablando con la inspiración de Dios, y número 2, estando totalmente cuerdo, cómo podría en un pasaje a un grupo de personas decirle que son inseparables de Cristo y a otro grupo de personas decirle que se han separado de Cristo? Dígame, mi hermano, Pablo tendría que estar loco. Y Pablo tendría que estar totalmente fuera de la voluntad de Dios. Porque una cosa es que Pablo estuviera loco y otra cosa muy distinta es que Dios sea incongruente. Mi hermano, la doctrina de la seguridad de la salvación es una doctrina pervertida, satánica, diabólica. Está llevando a las personas al infierno. Los está llevando totalmente al infierno. Les está haciendo creer que van al cielo y van al infierno. Pastor, por favor, analiza lo que te estoy enseñando, lo que te estoy mostrando en la Biblia. No me veas como tu maestro. Yo no quiero que me veas como tu maestro. Quiero que veas lo que Dios dice. Si tomas estos textos de esa manera, entonces tienes que aceptar que Pablo no escribió palabra de Dios y que estaba fuera de sus cabales cuando escribió. Ahora, yo sé que estos textos te confunden. A mí me confundieron 36 años. Pero por favor, ya es tiempo de que te humilles delante de Dios. Y des a Dios la honra y la gloria, aceptando su palabra. ¿Sabes cuál es Yo dije que había dos llaves. Una es tomar las palabras correctas, no cambiarlas. Si la Biblia dice que tú lo puedes vencer todo en el nombre de Cristo, no digas que eres inseparable. No cambies la palabra.
Y la otra clave, mi hermano, es hacer lo que Cristo dijo en Juan 5:39. Escudriñar las Escrituras. Tienes que escudriñar. Tienes que escudriñar. Mira, mi hermano, te voy a dar otro texto que se presta mucho a confusión. Está en San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, versículo 27, 28 y 29. Este es otro texto que la doctrina de la seguridad de la salvación usa mucho para confundir a las personas. Dice el versículo 27, Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Dice Cristo, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Usted dice, aquí está mi hermano, estoy seguro, porque cuando yo recibo a Cristo, Cristo me toma en sus manos y me pone en las manos del Padre, y nadie me puede arrebatar de la mano de mi Padre. Luego tenemos otro texto que va conjuntamente con este, que es San Juan capítulo 6 y versículo 37, cuando Cristo dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Bueno, mi hermano, vuelvo a lo mismo. Todo esto es una mala interpretación. Déjeme decirle, esto no te asegura que tú no tienes oportunidad de perderte porque estás en las manos de Dios y porque estás en las manos de Cristo. Eso no es lo que dice. Cristo dice, nadie te arrebatará. Pon atención, la palabra clave aquí es arrebatar. ¿Qué es arrebatar? Es quitar a la fuerza. Nadie puede quitarte. Si tú estás en las manos de Dios, nadie te puede quitar a la fuerza de las manos de Dios. Nadie puede. Eso es lo que Cristo está diciendo. No dice que tú no te puedes perder. Dice que nadie te podrá quitar a la fuerza. Déjame darte un ejemplo bíblico. No lo vamos a buscar, que acabo lo sabes de memoria. Lo sabes de memoria, mi hermano. Es Lucas capítulo 15. La historia del hijo pródigo. La historia del hijo pródigo. Dice que había un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre se lo compartió. Y pocos días después, el hijo, tomando todo lo que tenía, se fue a vivir. Lo vendió. Vamos a verlo. Lucas capítulo 15, por favor. Versículos 11 al 13. Dice, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, mi hermano, este es un ejemplo, mi hermano. Esta es una parábola que Cristo nos enseña para mostrarnos nuestra relación con el Padre, con Dios Padre. Y dice Cristo, el que a mí viene yo no le echo fuera. El padre del hijo pródigo no lo echó fuera de su hacienda. Pero el hijo pródigo se fue por su propia voluntad. Cristo no lo echó fuera. Dicen las personas, aquí dice que Cristo no te echa fuera. Es cierto, es palabra de Dios, yo no la puedo torcer. Cristo no te echa fuera, pero no significa que tú no te puedes ir por tu propia voluntad. Y el de San Juan capítulo 10, donde Cristo dice, yo les doy vida eterna y nadie los arrebatará. La palabra clave ahí, lo que Cristo está diciendo, nadie puede arrebatarte. Si alguien viene a quitarte y tú no quieres irte de mi lado, entonces nadie podrá quitarte. Eso es lo que está diciendo Cristo.
Ahí no está diciendo que tú no puedes perder la vida eterna. Está diciendo nadie puede arrebatarte. Pero el hijo pródigo demostró. Y esta es una enseñanza de Cristo. Es una parábola que Cristo mencionó. Y dice que el hijo pródigo, por su propia voluntad, vendió todo lo que tenía y se fue de la comunión con su padre. Y se fue de la comunión con su hijo. Por favor, entiende, todo esto son malas interpretaciones. Cuando Cristo dice, nadie te puede arrebatar de mis manos, las personas dicen, ¿ya ves? Ahí está seguro por toda la eternidad. No. Cristo dice, nadie te puede arrebatar. Si alguien viene por la fuerza, si Satanás viene por la fuerza, Satanás nunca va a poder llevarte de mis manos. Pero tú, si te conviertes en hijo pródigo, tú puedes salir solo. Por tu propia voluntad y por tu propio deseo. No te dejes confundir, mi hermano. Tienes que entender. Y voy a terminar, mi hermano. Voy a terminar con estos textos. Puede haber más, pero estos son los que pensé conveniente por el tiempo. El último texto que quiero considerar es 1 Corintios, capítulo 5. Este es un texto que nadie sabe dónde está la cita, pero todos lo sacan cuando una persona les habla de que la salvación se pierde. Si yo enseño 1 Corintios capítulo 5, si yo estoy hablando con una persona de la seguridad de la salvación y le digo a esa persona que la salvación se pierde, mi hermano, nadie sabe dónde está este texto, pero todos lo sacan a colación. Siempre dicen, por ahí hay un texto en la Biblia, hermano, que dice que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Nadie sabe dónde está este texto. Pero todo el mundo quiere sacarlo a relucir como una espada para defenderse. Pero déjeme explicarle este texto, mi hermano. Déjeme explicarle este texto. Está en 1 Corintios capítulo 5 y versículo 5. 1 Corintios 5:5. Está hablando del hombre en la iglesia. Un hombre en la iglesia de Corinto tenía relaciones sexuales con su madrastra, con la esposa de su padre. Y dice, versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La doctrina de la seguridad de la salvación dice que la expresión sea entregado a Satanás significa echarlo fuera de la iglesia, y estoy 100% de acuerdo con ello. Significa arrojarlo al mundo, que es donde está el trono de Satanás. ¿Sí? Estoy 100% de acuerdo con ello. Pero dice, ponga atención, el tal sea entregado a Satanás. Dice la doctrina de la seguridad de la salvación que esta persona debió haber sido echado fuera de la iglesia. Pablo le ordena a la iglesia que lo echen fuera de la iglesia. Dice, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y dicen, ya ve, este hombre estaba cometiendo un pecado terrible, y Pablo dijo que lo echaron al mundo, y que en el día del Señor Jesús iba a ser salvo. Eso no es lo que la Biblia dice. Pablo no dijo que en el día del Señor Jesús iba a ser salvo. Pablo dijo, ponga atención, esto es lo que la Biblia dice. El tal sea entregado a Satanás, sea echado de la iglesia y arrojado al mundo, para que destrucción de la carne, para que Satanás lo mate. Dice, para destrucción de la carne, a fin de. O sea, ¿qué es un fin? Es un propósito. ¿Y qué es un propósito? Algo que todavía no tienes. Algo que quieres conseguir. Un propósito es algo que tú quieres conseguir. Dices, por ejemplo, este año yo voy a adelgazar 3 kilos. No los has adelgazado, pero tienes el propósito. Ese es el propósito. Ese es un fin. Bueno,
Cuando Pablo dijo a la iglesia de Corinto que a esa persona la arrojaran al mundo para que Satanás lo destruyera su carne, dijo, a fin, con el propósito de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No que ya era salvo. Dijo, es para que, con el propósito de ver si puede ser salvo. Ahora, ¿qué significa? ¿Por qué Pablo dijo eso? Bueno, Pablo no estaba hablando a la aventura. Dijo Pablo, en 1 Corintios 9, 24, yo no corro a la aventura. Yo sé de lo que estoy hablando. Ahora, ¿por qué Pablo dijo eso? Bueno, vaya conmigo, por favor, ponga atención. Le voy a explicar este texto. Vaya conmigo al capítulo 1 de 1 Corintios y versículo 11. 1 Corintios 1, 11. Dice el apóstol Pablo, está escribiendo a la iglesia de Corinto y le dice a la iglesia de Corinto, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. O sea, cuando Pablo escribe esta carta, no escribe a la aventura, no está profetizando, está hablando de algo que a él le vinieron a contar. Los de la iglesia de Cloé, los cristianos de Cloé, vinieron a Pablo y le dijeron, Pablo, está pasando esto en la iglesia de Corinto. Está pasando este pecado. Entonces cuando Pablo está hablando, cuando Pablo dice, arrójenlo a Satanás para destrucción de la carne, con el propósito de que sea salvo. Pablo sabe de qué está hablando. ¿Por qué? Porque primero fue informado. ¿Qué significa? A ver, ponga atención a esto. Hermano Pablo, vienen los de Cloé y dicen, hermano Pablo, está pasando esto en la iglesia de Corinto. Y dice, ¿quién es ese hombre? Pues se llama fulano de tal. Muy bien. Pero ¿qué es en la iglesia? ¿Acaba de llegar o cómo es en la iglesia? No, hermano. Él es una persona fiel, está muy fiel en la iglesia, está muy activo, es una persona que está sirviendo, pero tiene este problema. Está cometiendo fornicación con su madrastra. Entonces Pablo dice, bueno, si es una persona fiel en la iglesia y ama a Dios con todo su corazón y está tratando de obedecerle, pero está cometiendo ese pecado, entonces vamos a quitarle su, ¿qué sería aquí? Cuando usted quiere educar a un niño, ¿qué es lo primero que le quita? Su juguetito. El juguete que más quiere. Usted le quita el juguete. Este hombre que estaba cometiendo este pecado vivía fiel en la iglesia. No era fiel a Dios, pero estaba fiel en la iglesia. Estaba tratando, todos los días estaba al pendiente de qué podía hacer en la iglesia. Entonces Pablo dice, vamos a quitarle lo que más quiere. Fíjese bien lo que voy a decir. Vamos a quitarle lo que más quiere. Arrójenlo al mundo, que ya no pueda entrar a la iglesia, con el propósito de que le duela el castigo. Y se arrepienta y regrese a la iglesia y sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahora, la prueba está, y Pablo hizo lo correcto. Vaya conmigo a 2 Corintios, la segunda carta que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, capítulo 2. Y aquí vemos el resultado del castigo de Pablo sobre este hombre. ¿Sí? Ya en la segunda carta, Pablo dice esto, 2 Corintios capítulo 2, versículo 5 dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. A alguien que estaba en la iglesia, que estaba cometiendo pecado y que causó tristeza a toda la iglesia por causa del pecado. Versículo 6. ¿Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos? O sea, ¿qué significa le basta? Significa, ¿ya se arrepintió? ¿Está arrepentido del castigo que le dimos? ¿Está arrepentido de lo que estaba haciendo por causa del castigo? Dice versículo 7.
Vamos a leer el 6 y el 7. Le basta a tal persona esta reprensión o este castigo hecha por muchos, por toda la iglesia. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿Qué significa? Que este hombre estaba pidiendo perdón y quería regresar a la iglesia y diciendo, me he arrepentido de mi pecado. Y le dijeron, le escriben a Pablo y le dicen, ¿cómo ves? ¿Lo dejamos más tiempo en el mundo? Allá que se muera, allá que lo consuma Satanás, como dijiste. Y Pablo dice, no, al contrario. ¿Qué dice el versículo 7? Dice, al contrario. Al contrario. Ya vamos a restituirle al lugar que le corresponde en la iglesia como cristiano. ¿Qué queríamos? Estábamos buscando un propósito. Lo castigamos con un fin, lo castigamos con un propósito, que regresara, que se arrepintiera de su pecado y que regresara ya regenerado a la iglesia. Bueno, ya se arrepintió de su pecado, quiere regresar, ya no lo dejen en el mundo, al contrario. ¿Qué dice el versículo 7? Al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Y luego dice el versículo 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Dice versículo 9, porque también para este fin os escribí. Voy a cerrar mi Biblia porque ya terminé, mi hermano. Pero déjeme decirle una cosa. Este hombre, si no se arrepiente de su pecado y si no se alcanza el propósito en su vida, él no iba a ser salvo. Él no iba a ser salvo, no podía ser salvo. Pero se le arrojó al mundo, se le entregó a Satanás con el propósito de que pudiera ser salvo. Cuando él le quitaron su lugar en la iglesia y se fue al mundo, se puso tan triste que se arrepintió de su pecado, fue a la iglesia, pidió perdón y la gente le escribe a Pablo y le dice, ¿cómo ves? ¿Lo perdonamos o que termine en el mundo? Y dice Pablo, no, puede morir de demasiada tristeza, no, es tiempo de, ¿qué era la palabra que usó Pablo? Al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Restituirle, ¿no? Es la palabra que usa en el versículo 7. Al contrario, más bien debéis Perdonarle y consolarle. consolarle. Perdonarle y consolarle. Esta persona, con el castigo, Y confirmarle el amor. fue salvo. No era salvo, mi hermano. No estoy diciendo que no era salvo por gracia. No estaba en la salvación de la vida eterna. No estaba viviendo para alcanzar la vida eterna. Y entonces Pablo dijo, vamos a quitarle lo que más quiere, que es la iglesia, con el propósito de... No dijo, al cabo ya es salvo, como lo usan las personas que predican la doctrina de la seguridad de la salvación. Dice, era arrojado a Satanás, al cabo ya era salvo, iba a ser salvo en el día del Señor Jesús. No dice al cabo, dice con el propósito de, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y Pablo consiguió su propósito y su fin. Amado pastor, que Dios te bendiga mucho y espero que Dios, bueno, la verdad es que no creo que Dios lo haga, pero porque tú tienes que hacerlo. Que pongas mucha humildad en tu corazón como para reconocer a Dios y su santísima palabra por encima de tus pensamientos, de tus ideologías y de todos tus maestros que te han enseñado. La palabra de Dios está por encima de todo. Humíllate delante de Dios y deja que Dios sea tu maestro. En cualquier cosa que pueda, yo estoy aquí para ayudarte. Hay muchas otras citas que puedo ayudarte para confirmar, pero el tiempo no me alcanzaría. Que Dios
te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga mucho. Amén.